Bueno, las autoridades han reforzado los operativos de seguridad frente al incremento de los delitos violentos en el país, sobre todo de cara a un fin de semana de fiestas patrias. Tenemos ya contacto con Valentina Nieto para profundizar en el tema de la seguridad. Sabemos que hay cifras alarmantes, lo ha plantado el subsecretario Manuel Monsalve, la vocera de la Corte Suprema también, así que esperemos también tener un fin de semana de festejo, en familia y no con nuevamente acciones delictivas que sabemos que lamentablemente han marcado los últimos fines de semana, ¿vale? Sí, Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, hay preocupación sobre todo respecto a delitos que durante este último tiempo, claro, hemos visto que han ido al alza. Hablamos de las encerronas, de los portonazos. Sin embargo, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito han hecho también un balance, señalando que a pesar de que, claro, continúan estas situaciones, estos ilícitos, de todas formas ha habido una disminución durante el último periodo y ha aumentado también la cantidad de personas que han logrado ser detenidas por ser partícipes de este tipo de delitos. Y por eso mismo es que también continúan las reuniones de coordinación. Hoy, durante las 12 de la tarde aproximadamente, se reunieron en la Subsecretaría de Prevención del Delito el subsecretario Eduardo Vergara, pero también otros subsecretarios de otras carteras, como por ejemplo Justicia y también de otro tipo de carteras que también estaban trabajando en este plan coordinado. También estuvieron presentes en esta instancia los representantes de las autopistas y de hecho también hacían un compromiso. Durante las últimas semanas supimos que, por ejemplo, ellos iban a hacer también una inversión importante. Se habla de aproximadamente 1.000 millones de pesos que van a estar también destinados precisamente a poder tener una mayor vigilancia en las autopistas para poder así entregar todos los antecedentes investigativos a la Fiscalía y así agilizar también el trabajo de investigación que realizan por parte tanto de la Policía de Investigaciones como también desde el Ministerio Público. Pasemos a revisar un poco también lo que señalaba durante esta jornada el subsecretario de Prevención del Delito respecto a estas distintas instancias que se están llevando a cabo con distintos actores para prevenir los ilícitos violentos. Escuchemos. En el pilar de la prevención está el fortalecimiento del plan antiencerronas de Carabineros. Eso ha sido bastante progresivo. Como han visto, se han incluido nuevas herramientas, más contingente, más cobertura territorial. También es el trabajo con las autopistas. Esto era particularmente la mejora de los estándares de seguridad. Ahí ha habido un acuerdo de inversión. Tenemos que poner un foco muy importante en la criminalidad organizada, en lo que significa el mercado secundario, en darle al crimen donde más duele, que es la persecución del dinero. Claro, ahí se planteaban entonces, Vivi, parte de estos ejes de investigación, también de trabajo por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Se habla de atacar, por ejemplo, el mercado secundario, poder desbaratar las bandas de crimen organizado, porque ya hay un diagnóstico también claro por parte del gobierno y es que detrás de este tipo de ilícitos hay bandas de crimen organizado operando. Pero también por parte de la Subsecretaría entregaban un balance respecto a lo que han sido las encerronas, los portonazos durante este último año y entregaban cifras hasta el 11 de septiembre y se hablaba de que gracias al plan antiencerronas 393 personas ya han sido detenidas. De estas 69 contaban aún con detenciones previas, 99 autos han sido recuperados, más de 15.000 controles también se han realizado por parte de Carabineros y en este marco también de las fiscalizaciones han sido más de 124.000 las placas patentes las que han sido supervisadas por parte también de las autopistas y las fuerzas policiales. Pero en otro tema, o en realidad en el mismo tema, pero por otras autoridades también se han realizado distintas actividades precisamente para poder hacer planes de coordinación. Y durante esta mañana fue en la comuna de La Florida que se dio inicio a la segunda estrategia de coordinación con las comisarías de esa comuna, particularmente la 34 comisaría de La Florida, que están tratando también de desarticular lo que son
estas bandas de crimen organizado. ¿Y cómo? Señalando que van a estar tratando de sacar de circulación aquellos autos que, por ejemplo, circulan sin patente y que eventualmente pueden ser partícipes de este tipo de delitos. Pasemos a revisar también parte entonces de lo que señalaba el alcalde Carter durante esta mañana y también la alcaldesa Leitao de Peñalolén, precisamente a las situaciones de las encerronas, también de los portonazos que sabemos han ido al alza y también que han tenido un preocupante aumento de violencia. Escuchemos. Es urgente darle mayores atribuciones a las policías y no me refiero a las atribuciones legales, porque esas ya existen. Tiene que ver con el respaldo político de que no los vamos a entregar. Lo que venimos a hacer en la Florida al crear el fiscal de la gente es equilibrar la cancha, poniendo un abogado particular, especial, exclusivo para la víctima. Hoy día estamos nuevamente repitiendo un operativo que fue un éxito hace un par de semanas atrás. Ese mismo día, cuando lo hicimos acá en la Florida por primera vez, se detuvieron un conjunto importante de vehículos, se confiscaron vehículos robados, se encontraron antecedentes de personas que habían cometido delitos graves y lo más importante, durante 5 días no hubo un solo portonazo en la Florida. Si bien las cifras muestran una baja en este tipo de delitos, las personas siguen sintiendo temor y siguen ocurriendo este tipo de delitos en nuestros barrios y además con personas fallecidas en el último tiempo, lo que demuestra el aumento de la violencia con la cual actúan los delincuentes. Por lo tanto, es importante seguir focalizando las acciones en temas concretos. Primero, la reincidencia y por otro lado también enfrentarnos a la violencia con la cual ellos están hoy día abordando a través con armas, con amenazas y por supuesto también con homicidios. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer es de mayor coordinación, pero de mayor eficiencia en el uso de estos recursos. Claro, mayor eficiencia entonces que hay que tener para poder hacer frente a este tipo de delitos que también ahí lo decían los alcaldes y es un diagnóstico común. Muchas veces ocurren con un nivel de violencia que no habíamos visto en años anteriores. Muchos de estos delitos terminan lamentablemente con resultados fatales y claro, hay un trabajo por parte de distintas autoridades para poder así combatir esta situación. Pero también hay análisis respecto a lo que sucede aquí, porque claro, se habla de cifras que son, entre comillas, más positivas, porque se habla de un estancamiento o este quiebre de esta tendencia al alza que habíamos visto durante este último tiempo, pero de todas maneras llaman un poco a la prudencia, en el sentido de que esta cifra puede tener algún componente oculto, en el sentido de que muchas veces hay menos denuncias y que por lo tanto entonces no se tiene real conciencia de la cantidad de portonazos y encerronas que pueden ocurrir en el país. Lo mismo sucede con la cantidad de detenidos, porque claro, hay esfuerzos por parte del Ejecutivo, de las policías para poder hacer distintos planes y trabajo de detención de personas. Sin embargo, eso no quiere decir que se haya logrado desarticular desde la base a las bandas de crimen organizado que operan en distintos puntos del país. Pasemos a revisar también parte de lo que señalaba durante esta mañana el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Escuchemos. Efectivamente, ¿cómo se va midiendo? Lamentablemente se va midiendo bastante mal. Los datos administrativos tienen debilidades súper importantes. O sea, cuando hay muchos delitos que no se denuncian, si es una encerrona y esa encerrona puede no consumarse finalmente, puede ser un intento, por ejemplo, eso no sabemos cuánto se está produciendo porque no siempre se denuncian ese tipo de delitos. Por otro lado, cuando hay mayores detenciones también puede ser por mayor esfuerzo policial, pero también puede ser porque estén ocurriendo más delitos. Entonces, hay variables ahí que no son fácilmente manejables y por lo tanto no tenemos unas estadísticas tan claras de si están aumentando o no este delito en particular, porque tiene tasas de denuncia que son relativamente variables. Claro, y escuchamos entonces parte del análisis un poco, claro, llamando a la prudencia en el sentido de que al momento de mirar estas cifras se entienda que hay muchos otros factores que inciden en esta cifra total y que por lo tanto no podríamos tener claridad si es que efectivamente es así la cantidad de denuncias o la cantidad de delitos que ocurren. Pero también hubo declaraciones por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, un poco también abordando esta crisis de seguridad que va mucho más allá de la situación de las encerronas y de los portonazos. Hablamos de un aumento también de los delitos de connotación
pública, como lo son homicidios, robos con violencia, entre otros. Y se hablaba de esta situación y se le cuestionaba respecto a cómo se mantiene el Estado de Derecho, la seguridad también para los ciudadanos, y él señalaba que, claro, tenemos un problema en este minuto, pero que está siendo cuestionado el Estado de Derecho hace mucho tiempo, incluso mucho antes de que asumiera este gobierno, y que para eso había que tener claro que era necesario poder trabajar en estrategias en conjunto para poder así generar planes transversales y así atacar el problema desde la raíz. Escuchemos también entonces parte de las declaraciones que daba el subsecretario Monsalve. El Estado de Derecho, a propósito del crimen violento y del crimen organizado, está puesto en jaque no desde hoy, está puesto en jaque desde hace mucho tiempo. Y creo que es bien importante hacer esa aclaración. Y cuando el Estado de Derecho está en jaque, lo que corresponde entonces es tomar decisiones que permitan sacar al Estado de Derecho y a los ciudadanos de esta situación. Y por eso es que quiero volver a insistir en el foco que el gobierno ha puesto en la lucha contra el crimen organizado, que no es un comentario, no es una frase. Detrás de esa decisión hay acciones. Bueno, y escuchábamos entonces, Vivi, parte de lo que señalaba el subsecretario Monsalve, esto de atacar también el problema desde la base. Se habla de bandas de crimen organizado que operan en el país, que esto es un diagnóstico que también se ha hecho de forma transversal. Bien, digo, entender que este problema no es algo puntual o de bandas que operan de forma aislada, sino que muchas veces se habla de estructuras criminales que están operando en el país, y que por eso mismo ahí escuchábamos también parte de otras medidas que se están tomando en algunos municipios en estos trabajos, estas mesas de trabajo público-privadas que están instando por parte del Ejecutivo precisamente para avanzar ante un problema que ya tiene un diagnóstico común y que es necesario efectivamente poder poner todas las fuerzas para así ir en pro de la ciudadanía y que ya no tengan que seguir viviendo este tipo de situaciones que también, como lo decíamos, muchas veces terminan con resultados fatales. Eso es lo más lamentable, pero esperábamos que cuando hay un reconocimiento de todo, de que efectivamente esto es una urgencia, es una situación que no da para más y es una problemática que está ya instalada en nuestro país, se comience a actuar, porque obviamente es sumamente complejo cuando hay una penetración tan fuerte respecto a lo que son el crimen organizado en nuestro país. Muchísimas gracias, Vale. Que esté muy bien.